¿Usted? Encantado. No, no fumo. ¿Y a usted le parece bien que prohíban fumar en todos los establecimientos públicos cerrados? Yo creo que en los que han hecho las reformas pertinentes seguramente debería mantenerse la prohibición como está. ¿Verdad? Porque si no, esto del marco jurídico estable, que te lo cambien cada 2 años... No es una buena idea. ¿No? Al final, ya todos, no solo los inversores locales, pero los inversores internacionales empiezan a pensar que este país, pues igual, no es muy serio. Desde luego, el no tener un marco jurídico estable no ayuda a que los inversores se decidan por invertir en este país cuando tienen otras alternativas. Por lo tanto, sí es un tema importante. Dice la ministra de Sanidad que es que hay un consenso general. Como la ley anterior no se cumple y se fuma en los bares, aunque no se pueda fumar y aunque tenga los metros, aunque no tengan los metros que decía la ley, que creo que eran 100 metros cuadrados, pues que mejor prohibirlo en todos y así. Bueno, es una manera de solucionar el asunto, no cabe duda. ¿Cómo ve la situación económica española? ¿Ve usted brotes verdes? Nosotros no vemos brotes verdes por el momento como tales. Sí vemos una situación en la que seguramente la actividad económica del país algo va a mejorar, pero no tanto por lo que estamos haciendo nosotros como por lo que están haciendo terceros o lo que les está pasando a terceros países. Otros países están saliendo ya de la crisis, esos países nos van a comprar más productos y sin duda pues van a enviar más turistas. Por lo tanto, de alguna manera esos dos frentes mejorarán, pero hasta ahí no quiere decir que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. ¿Y eso va a compensar el descenso del consumo? En fin, en datos macroeconómicos. Yo no le puedo... ¿La demanda exterior puede sacarnos de esta crisis como lo ha hecho en otras ocasiones? ¿O en estos momentos haría falta, en fin, que la demanda interna también se...? No, la demanda exterior no nos va a sacar de esta situación, entre otras razones porque hasta esta crisis los temas se solucionaban en España con una devaluación y eso inmediatamente nos hacía más competitivos. Al no poder llevar a cabo ese ajuste, insisto, no es solo lo que hagan los demás, es sobre todo lo que tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Ya. ¿Se puede salir de la crisis sin creación de empleo neto? O sea, ¿se puede decir que hemos salido de la crisis sin tener datos de empleo como teníamos hace 2 y 3 años? Depende de lo que uno entienda por salir de la crisis. Ya. ¿Y usted qué entiende por salir cuando de la crisis? Como es nuestro caso y desde luego el mío personal, pensamos que no se sale de la crisis hasta que no solucionemos el tema fundamental o el problema fundamental que tenemos en este país, que es el del paro, pues evidentemente no estamos saliendo de la crisis. Se lo digo porque el presidente del gobierno y sobre todo el entorno suyo, entre ellos la vicepresidenta económica, han empezado a hablar de que esta crisis es una crisis especial de la que se va a salir sin creación de empleo, pero eso no significa que no crezcamos. Y cuando empecemos a crecer 2 décimas, 3 décimas, en fin, un punto y medio, aunque sigamos con tasas de paro de 4 millones, ya tendremos que estar contentos. Esta crisis sí es especial, pero es especial porque se nos ha juntado una crisis que teníamos aquí, que afectaba fundamentalmente a determinados sectores que tenían más peso en la economía del que seguramente era razonable, y me refiero desde luego a lo que es construcción, inmobiliario, etcétera. Y hemos tenido a la vez una crisis internacional de los mercados que han hecho que se cierre, que se limite la liquidez, y eso ha agravado todavía el problema que ya teníamos internamente. Hasta que no crezcamos por encima de un 2% no vamos a generar empleo neto, y eso nos sitúa seguramente en el año 2012. ¿Y qué tenemos que hacer para crecer por encima de ese 2%? ¿Es la Ley de Economía Sostenible la panacea? ¿O usted cree que, en fin, que habría que adoptar otras medidas? No sé. La Ley de Economía Sostenible es un texto, yo creo, bien intencionado, es un texto poco compartido, que el Gobierno ha sacado poco menos que por sorpresa, donde se tratan muchos de los temas que venimos propugnando una serie de instituciones españolas, extranjeras, el gobernador del Banco de España y muchas otras personas. La ley habla de mejorar la formación profesional, habla de internacionalizar la economía española, habla de toda una serie de temas que no son nuevos, que ya están citados hace mucho tiempo, y la pena es que no se hayan abordado antes. Lo que me preocuparía es que una vez que se ha presentado de alguna forma esta ley, cayéramos en la complacencia y no lleváramos a cabo lo que de verdad hay que hacer, que son las reformas estructurales que desde luego no se abordan en esa ley. Lo que dice usted es muy interesante, pero ¿las empresas españolas necesitan que alguien les diga que se tienen que internacionalizar para seguir creciendo? Porque, en fin, yo conozco algunos casos
de empresas pequeñas y medianas que ya por aquí pasan presidentes de empresas, el último, el de Freixenet, ¿no?, que llevan internacionalizados 40 años, que venden en 130 países. ¿Eso lo de que hace una ley? La ley lo que tiene que hacer un gobierno, en mi opinión, es establecer el marco adecuado para que las empresas y los empresarios, que son al final quienes generan ese empleo, puedan desarrollar su actividad en unas condiciones pues de seguridad jurídica, como decía usted antes, y en un ámbito que les permita ser competitivos. Eso es lo que debería hacer una ley y lo que debería hacer el gobierno que la propugna. ¿Quién va a cambiar el modelo económico de este país? Desde luego no un texto. Lo van a cambiar los ciudadanos y fundamentalmente los empresarios, que son los que van a desarrollar la actividad económica. ¿Usted cree en la cosa verde? ¿Qué es la cosa verde? En lo medioambiental, en las energías renovables, en las nuevas energías. Bueno, yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta. Yo creo en las energías renovables en su justa proporción y con conocimiento generalizado del coste que suponen, que yo creo que no hay una información clara al ciudadano de cuánto nos cuesta el kilovatio que se produce por cada uno de los medios de generación. Hoy comíamos con un premio Nobel, algunos de mis compañeros que están en la tertulia y yo misma, con Robert Lucas, y yo le preguntaba en la comida, ¿y a usted esto del cambio climático y de las inversiones multimillonarias que los estados ricos se están comprometiendo a hacer para evitar CO2 y tal? Le decía, bueno, lo más importante ahora mismo es salir de la crisis. Como estamos preocupándonos de dentro de 3 o 4 generaciones, pues dentro de 3 o 4 generaciones, cuando tengan el problema, que lo solucionen ellos. Y no tenemos que endeudarnos los estados para 3 o 4 generaciones, que ya veremos si entramos en default o no. ¿Usted comparte esta percepción o usted es de los que cree que hay que empezar a hacer cosas ya? No, yo creo que hay que empezar a hacer cosas ya, pero sin duda hay una prioridad clara. Y es que lo primero que tenemos que hacer es salir de esta crisis generando empleo y generando riqueza. Eso es lo primero que tendríamos que hacer, en mi opinión. ¿Qué le pareció la manifestación del sábado de los sindicatos? La manifestación me pareció, desde el punto de vista de la forma, pues claramente que no estuvo a la altura de las cifras que pretendían tener los convocantes, y respecto al fondo, que es lo fundamental, creo que el objetivo estaba absolutamente errado. O sea, manifestarse contra los empresarios, que son quienes van a generar empleo, me parece que es un contrasentido. ¿Y entonces usted por qué cree que lo hicieron? Bueno, hay que hacerse notar. Los sindicatos no han estado activos, podríamos decir, en los últimos meses, mientras las cifras del paro iban creciendo, y habrán llegado a la conclusión que tenían que, de alguna forma, pues tener alguna cobertura mediática. Era de autoafirmación. Así mismo. Yo no sé si es autoafirmación. Existimos, luego nos manifestamos. Efectivamente existimos y nos manifestamos, sí. Bueno, pero la situación del desempleo en España es muy seria, ¿no? Estamos rozando el 20%, 4 millones de parados. ¿Usted ve en el llamado, denominado contrato alemán, la solución, al menos temporal, para el problema del paro en España? El contrato alemán es una manera de solucionar la falta de trabajo sin disminuir el número de trabajadores, mediante el cual pues el Estado y la empresa se hacen cargo, cada uno en su proporción, del coste de ese trabajador. Aquí tenemos una fórmula que se utiliza, pero solo a medias seguramente, que es el ERE, y que funciona razonablemente bien. En cuanto a si es el modelo alemán lo que hay que poner encima de la mesa u otro, no lo sé, pero no cabe duda que todo lo que sea poner fórmulas, soluciones que se puedan debatir para mejorar la situación del desempleo, pues son bienvenidas. ¿Usted cree que hay que acabar con el contrato temporal? No, yo no creo que hay que acabar con el contrato temporal. Yo creo que el contrato temporal es una fórmula útil, pero que ha sido utilizada en los últimos años de una manera pues seguramente excesiva, porque la legislación laboral es excesivamente rígida también. Ya, entonces habría que hablar también de despidos. Bueno, habrá que hablar de despidos también. De hecho, no sé si hay que hablar, porque despidos se están produciendo, pero cuando un país despide trabajadores no en función de la inteligencia, o mejor dicho, de la voluntad de trabajar y de hacer las cosas bien del trabajador, sino exclusivamente por el coste de ese despido, es que no estamos haciendo bien los deberes. Y desde el Círculo de Empresarios, ¿qué proponen? ¿Qué proponen para esto que se llama el diálogo social? ¿Qué es lo que habría que negociar que mejore el que trabaje más gente y el que no haya trabajadores de primera y de segunda? Es decir, que los jóvenes nos incorporemos a un mercado laboral sensato, en donde no haya gente que lleve 15 y 20 años en la misma empresa, probablemente menos productivos, más aburridos, pero que es tan caro echarles que nos echan a nosotros los jóvenes. Esto, qué injusto es, ¿no?
a nosotros nos parece profundamente injusto. Insisto, no se está suspendiendo el contrato de los menos competentes, sino de los más baratos. Y eso no es bueno para la economía del país. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos, en primer lugar, debería establecerse una mayor confianza en lo que el Gobierno está haciendo. Nos parece que no hay suficiente credibilidad por parte de los empresarios, desde luego, sobre las medidas que se están tomando. Y si no hay confianza, es difícil que se hagan las inversiones necesarias para poder seguir mejorando nuestra competitividad. ¿Qué habría que hacer? Hay unos temas a largo plazo o a medio plazo, como son, desde luego, mejorar la educación, mejorar la formación profesional, pero hay otros temas que son seguramente más sencillos. Por ejemplo, todo lo que sea el empleo a tiempo parcial. Eso es un frente que en nuestro país no está suficientemente cubierto, que en otros países se utiliza en porcentajes más elevados y que consiste sencillamente en que personas que no quieren trabajar 8 horas, sino solamente 4 horas al día, por distintas razones, todas muy legítimas, puedan hacerlo. En este país, en nuestro país, es más caro contratar 2 personas que trabajen 4 horas cada una que contratar una persona que trabaje 8 horas. Y eso es un absurdo. ¿La retroactividad de los convenios colectivos? Bueno, la retroactividad, la ultraactividad. La ultraactividad, perdón, sí. La ultraactividad de los convenios colectivos, bueno, es una fórmula que desde luego a mí me parece también muy injusta por una razón sencilla, y es que ¿qué interés tiene quien sabe que si no negocia todo sigue igual? Pues evidentemente se sienta a la mesa con poco entusiasmo, ¿no? Ya. Para que los jóvenes, que España tiene la tasa de desempleo entre los jóvenes, creo que de las más altas de la Unión Europea. De las más altas, sin duda. En torno al 30 y pico, 30 y muchos %. ¿Qué se puede hacer con los jóvenes para que entren en el mercado laboral? Bueno, lo que se está haciendo en otros países es un salario para las personas que tengan menos de una cierta edad y una preparación más limitada y, desde luego, por razones obvias, menos experiencia, y que pone a las distintas personas en su sitio en cuanto a, insisto, la experiencia que tienen y lo que han estudiado o la labor que pueden desarrollar. En otros países se hace, y aquí hay un tema en el que se está poniendo mucho énfasis, que es en el salario mínimo interprofesional. En la medida en que ese salario se va subiendo, lo que está haciendo es expulsar del mercado precisamente a las personas que van a sufrir más, concretamente a los más jóvenes y a los menos preparados, porque se le está poniendo en un nivel de salario que no se está dispuesto a contratarlos por ese sueldo, cuando hay muchas otras personas más capacitadas que también trabajarían por ese sueldo. ¿Usted cree que se van a sentar a negociar los sindicatos una reforma laboral en condiciones, que van a poder negociar una reforma laboral en condiciones, o que vamos a estar otro año escuchando hablar de diálogo social sin ninguna medida? Bueno, yo desde luego estaría encantado que se terminara la demagogia y que se sentaran en la mesa a negociar de verdad, porque nosotros vamos a tener que pasar por una reforma laboral, y cuanto antes se quiera ver, mejor. Y la reforma que se está pidiendo no lesiona en absoluto los intereses de las personas que tienen un empleo fijo. Cuando usted leyó la semana pasada que Standard & Poor's estaba estudiando la revisión a la baja de la calificación de la deuda soberana del Reino de España a corto plazo, a largo plazo la mantuvo estable, ¿qué pensó? Bueno, lo que pensé es que Standard & Poor's lo que está haciendo es un conjunto de afirmaciones sobre la situación del país, lo que habría que hacer en materia económica y lo que no se está haciendo. Y al ponernos en la lista de observación, lo que hace es, nos da un plazo de 2 años de haga usted los deberes en cuanto al déficit, en cuanto al mercado laboral, en cuanto a una serie de parámetros. Si usted los hace, yo le mantendré el rating. Si no los hace, pues evidentemente se lo voy a reducir. No son buenas noticias. ¿A usted le parece preocupante, como a Emilio Botín? No lo digo porque como en el gobierno le están quitando importancia. No, yo creo que es un tema que tiene su importancia, es un tema que no nos debe sorprender, porque lo que está pasando aquí lo estamos diciendo todos mañana, tarde y noche. Déficits importantes, niveles de desempleo inadecuados, legislación laboral rígida, fiscalidad inadecuada, mercado energético sobre el que no se están tomando las medidas necesarias, una educación y una formación profesional que son manifiestamente mejorables. En definitiva, no hay nada nuevo.
Lo que pasa es que ahora, en vez de decirlo nosotros, lo está diciendo quien puede rebajar el rating. Y señor Boada, ¿usted cree que los bancos están prestando dinero en España? ¿O usted como empresario y como representante de empresarios en el Círculo de Empresarios creen que no? Bueno, aquí nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y yo creo que los bancos seguramente están prestando menos dinero del que prestaban hace 8 meses o un año, y en algunos casos debo decir que afortunadamente, porque se prestó dinero con liberalidad a unos tipos de interés bajísimos, y eso lo que nos ha llevado es a una situación de endeudamiento en el que, si sumamos el endeudamiento del Estado junto con el endeudamiento, o de las administraciones, perdón, junto con el endeudamiento de las empresas y de los particulares, llega a unos niveles absolutamente inaceptables que tenemos que reconducir, y en eso estamos. Yo creo que con el tiempo la situación se va a normalizar. Desgraciadamente están pagando, no me cabe duda, justos por pecadores en algunos casos, pero los bancos tienen que hacer su trabajo, los bancos tienen que analizar los riesgos, y los bancos no pueden prestar con la liberalidad con que en algunos casos se ha hecho recientemente, y que ahora vamos a empezar a pagar, y ya estamos viendo en las reestructuraciones del sector. Nos quedan 30 segundos. ¿Usted cómo ve el 2010? Complicado. Para todos, incluidos los bancos, ¿no? Yo creo que el 2010 es un año complicado, especialmente desde el punto de vista del empleo, que es el que más nos debería preocupar, y debemos cuanto antes empezar a hacer los deberes para salir de esta situación. Pues don Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Esta tarde hacemos una pausa, nada, 30 segundos, y en un instante comenzamos la tertulia. Hasta ahora mismo.